Pues estamos ya de regreso aquí en tu programa ¿Qué tal, Aurelio? Desde la ciudad de Guadalajara. Y también le mando un saludo a quien nos ve en todo el sur del estado de Jalisco. Hermanos del sur de Jalisco, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos, especialmente a quien nos ve en Ciudad Guzmán a través de Canal 12. Tecalitlán, Sayula, ¿cómo están? Atoyac. Por supuesto, un saludo muy cordial y desde luego Tonila también. Desde luego, amigos de Colima, bienvenidos, por supuesto. Le damos la bienvenida a nuestro colaborador, el licenciado Óscar Blanco Núñez. Óscar, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias, Aurelio. Gracias por la invitación, por estar aquí en tu programa. Al contrario, Óscar, el gusto por escucharme. Es nuestro, al contrario, Óscar. Y pues el tema del día de hoy, pues es un tema del cual yo creo que nunca será agradable platicar, y es el tema del divorcio, pero yo creo que siempre será necesario e indispensable conocer acerca de esta situación. Claro. Para hablar del divorcio, lógicamente, yo te podría preguntar qué es el divorcio, pero ¿qué te parece si me das un poquito un preámbulo donde nos hables del divorcio, pero partiendo de lo que es, desde luego, el matrimonio y la familia? Claro, por supuesto, para que pueda existir un divorcio, lo que primero se requiere es la existencia de un matrimonio como elemento fundamental, creador de la familia. Es muy importante que tomemos en cuenta que el divorcio es un procedimiento de excepción. Aunque se ha utilizado un procedimiento legal común en la actualidad y de mucha trascendencia, pero debe ser considerado un procedimiento de excepción en virtud de que lo que privilegia el Código Civil en el Estado y lo que privilegia el Estado es fundamentalmente el matrimonio y la familia. El Código Civil privilegia la relevancia de las personas en pareja, el matrimonio, comunidad familiar, como creador de la familia y sobre todo como un medio para crear armonía social, ¿sí? De tal suerte que en la medida en que más divorcios hay, más desunida está la familia, más desunida está la sociedad y por consecuencia menos armonía social existe, ¿verdad? Así es, así es. Por eso hay que verlo como una situación de excepción. Así es, licenciado. Y fíjate que recordando, pues bueno, la cuestión de el hablar del divorcio, por ahí tengo familiares que son abogados y yo los escuchaba platicar que decían, bueno, tengo un caso de divorcio y siempre platicaban entre ellos, bueno, lo primero es tratar de que las partes se arreglen y de preferencia que no se divorcien. Así decían estos abogados conocidos de tu servidor. Así es. ¿Esto es parte de tu trabajo? Sí, desde luego que sí, y además no es nada más parte de mi trabajo como abogado litigante, sino que es una obligación que los funcionarios judiciales en algunas etapas y en algunas partes de los procesos privilegien el avenimiento de las partes antes de llegar al divorcio. Y esto lo vemos claramente incluso en el divorcio administrativo y en el divorcio por mutuo consentimiento. O sea, es un procedimiento obligatorio que las partes tienen que cursar el avenimiento previo al divorcio en sí mismo. Perfecto. Con tu experiencia como abogado, Óscar Blanco Núñez, abogado, ¿cuáles son las principales causas de los divorcios? Bueno, desde luego hay muchas causas de mucha índole, ¿no? Hay causas legales, hay causas psicológicas, hay causas económicas que llevan a la pareja a disociarse y a tener problemas que al final redundan pues en un trámite legal que concluye en un divorcio legal. Una de las más comunes, ¿no es la infidelidad de casualidad? Sí. Desde luego que la infidelidad, el alcoholismo, el juego, la separación de las partes. Que por cierto, sí, para comprobar la infidelidad es muy difícil. Tiene que ser casi que los agarres con la mano en la masa. Pues es una parte, ¿no? Es que la ley prevé las pruebas indirectas para poder acreditar esta clase de causales, porque es muy difícil acreditarlas en primera persona, ¿no? O sea, estar en el acto ahí de la consumación de esta causal es muy difícil, ¿no? Sin embargo, la ley, la jurisprudencia prevé elementos, dijéramos, indirectos para que se puedan probar este tipo de causales, ¿sí? Pero son causales específicas para temas específicos como el divorcio contencioso, que es una de las formas en que puede llevarse el divorcio, ¿no? Pero desde luego hay estas causas legales, estas causales legales y causales que también mucha gente a veces tiene mucha desinformación porque la incompatibilidad de caracteres, que es una causal perfectamente establecida en la norma, sin embargo también es muy difícil de acreditar, ¿no? Claro. Porque requiere estudios psicológicos del comportamiento, de la conducta de la persona, que pues la conducta de una persona no puede ser homogénea a la de otra y tampoco necesariamente tiene que considerarse como una incompatibilidad, pues sin embargo es difícil de acreditar este tipo de causales, pero están legalmente previstas. Así es. Legalmente, licenciado, ¿existen diferentes tipos de divorcio? Así es. Así es, insisto, viéndolos como una excepción a la regla fundamental que es el matrimonio, existen tres tipos de procesos de divorcio, que es el proceso del divorcio contencioso, el divorcio de mutuo consentimiento
o el también divorcio conocido como el divorcio administrativo que se maneja ante el propio oficial del registro civil. Muy bien. ¿Cuál sería el divorcio contencioso? Bueno, el divorcio contencioso, como su nombre lo implica, conlleva una contienda judicial, una litis, un pleito. Un pleito. Un pleito legal. Es una demanda, requiere una demanda donde se deben de establecer las causales como estas que estábamos hablando, circunstancias de modo, tiempo y lugar, específicamente tal día, tal hora, dentro de estas circunstancias, ante estas personas, se dieron estos hechos que son causales, ¿no? Implica una demanda, una contestación de demanda, un término de ofrecimiento y desahogo de pruebas, una sentencia, un procedimiento de ejecución. Entonces, implica toda una litis real, ¿no? Un pleito legal. Sí. ¿Sí? Muy bien. Tenemos el divorcio mutuo consentimiento. El divorcio por mutuo consentimiento requiere, como su nombre lo dice, ¿Que ambos están de acuerdo? Que ambos estén de acuerdo. ¿Sí? Es obvio que en el divorcio por contencioso una de las partes no va a estar de acuerdo, claro, porque se le va a reclamar legalmente esa disolución del vínculo matrimonial. En cambio, en el divorcio por mutuo consentimiento se requiere la voluntad de ambos cónyuges. Pasan por un procedimiento que, si bien es un procedimiento legal, no implica una contienda en sí. Sí se resuelve a través de una sentencia. Y es más rápido. Es mucho más rápido. Es mucho más rápido, es mucho más económico, es mucho menos, afecta mucho menos psicológicamente incluso a las partes, ¿verdad? Porque ya están de acuerdo en que se quieren separar, porque ya esa relación se terminó, ya no se entienden y es más fácil. Así es. Nos hablabas de un tercer tipo de divorcio, el divorcio administrativo. ¿Cuál es? Sí, el divorcio administrativo, divorcio se presenta por las partes, igual requiere el consentimiento de ambas partes. Y sin embargo se simplifica porque el divorcio por mutuo consentimiento tiene que ventilarse mediante una solicitud ante un juez familiar aquí en Jalisco. En tanto que el divorcio administrativo requiere la participación de la voluntad de los cónyuges, pero ante el oficial del registro civil que los casó o del domicilio que tienen, ¿sí? Esto implica dos circunstancias distintas. Mientras en el divorcio por mutuo consentimiento se requiere resolver la situación de la custodia de los hijos, de los alimentos de los cónyuges, la disolución del tipo de régimen matrimonial sobre el que se casaron, que implica el régimen económico sobre el que se casaron. En el tema del divorcio administrativo requiere otro tipo de satisfactores, por ejemplo, que exista cuando menos un año de casado, o que exista un año en el matrimonio, que no tengan hijos, ¿sí? Y que el tema de la sociedad, si es que se casaron bajo el régimen de la sociedad legal, esté liquidado, o igual el tema de la sociedad conyugal, ¿no? Si se encuentran bajo el régimen de separación de bienes, es obvio que no hay sociedad que liquidar y por tanto pueden hacerlo más fácilmente, ¿no? Muy bien. Susana Torres nos está llamando de la Tusanía. Para ella es importante saber, y qué buena su pregunta, si es recomendable casarse por bienes separados o es mejor bienes mancomunados, o depende la situación o cómo está esto. Es muy buena pregunta y qué bueno que la hacen porque tiene que ver con el matrimonio. Realmente esto requiere mucho la voluntad de las partes, ¿no? Y sobre todo la plática y el diálogo entre las partes, porque uno de los factores importantes que es tanto causal de divorcio como soporte del matrimonio es el aspecto económico, ¿no? Claro. Y cuando no se platica, es obvio que genera muchos conflictos. Es elección de las partes, si implica la existencia previa de un patrimonio. Es obvio que esa parte no entra dentro del régimen matrimonial, aun y cuando estén casados con posterioridad. Es decir, si yo adquirí un bien hoy y me caso mañana y estoy casado bajo el régimen de separación de bienes o sociedad legal, ese bien no entra, a menos que hubiera un régimen de capitulaciones matrimoniales donde ese se pudiera incorporar, ¿no? Al final de cuentas, lo que en la actualidad está aconteciendo mucho en la sociedad es que los jóvenes están optando por la separación de bienes, ¿sí? Eso genera, dijéramos, un poco de más confianza al aspecto patrimonial de cada individuo, pero desde el punto de vista del matrimonio en sí como tal, no implica la comunión de bienes, implica la complicación precisamente y la comunión de esos intereses también que son importantes en la familia. Exactamente, así es, licenciado. ¿Es costoso llevar la tramitología, es decir, un desarrollo o un proceso de divorcio? Depende mucho cualquiera de los tres tipos de divorcio que nos has hecho mención. Desde luego. Pero en general es costoso. Mira, es como todo, ¿no? Esto obedece muchas veces a la forma como se plantea el tema ante el abogado y la forma como se pongan de acuerdo con el abogado, ¿no? Hay abogados que pueden cobrar más, hay abogados que pueden cobrar menos. Lo cierto es que cuando se trata de un procedimiento de un divorcio contencioso, sí es más caro. Y no implícitamente por lo que el abogado les pueda cobrar, que de suyo puede ser más caro que lo que se cobra en un procedimiento administrativo o de mutuo consentimiento, ¿sí?
¿Por qué? Porque implica más trabajo para el abogado, pero también implica un proceso más largo para las partes, implica un desajuste emocional más largo, que a veces requiere atención psicológica, que importa un gasto. Entonces, técnicamente es más caro el divorcio contencioso que el por mutuo consentimiento y el administrativo. Así es, así es. Pues muchas gracias al licenciado Óscar Blanco Núñez, abogado, y proporciónanos por favor tu teléfono, abogado. Cómo no, con todo gusto. Mis teléfonos son 3610-0341 y terminación 42 también. Estamos a sus órdenes. 3610-0341. Y también terminación 42. Que uno cuando conoce a un abogado le dice, pues ojalá no se nos ofrezca, ¿verdad? Ojalá que no se nos ofrezca, pero ahí debe de estar, por supuesto órdenes. que sí. Pues muchas gracias al licenciado Óscar Blanco Núñez, abogado, y gracias por estar también aquí en el programa. Gracias a ti, y Aurelio. desde luego gracias a todos los amigos y amigas que nos han acompañado el día de hoy. Muchas gracias también a todo el equipo, a todo el staff, y sigan con la señal de C7, que siempre tiene para ustedes, por supuesto, programas de mucho interés. No le cambien, sigan aquí en C7.